Revisando los comentarios en el video sobre el problema de la densidad en Arequipa, video que te invito a ver si es que aún no lo has visto, me encontré con varios comentarios pidiendo que se trate sobre este otro problema que aqueja a la ciudad, el transporte. ¿Es realmente Arequipa una ciudad con una pésima movilidad o solo es una cuestión de percepción por parte de sus habitantes? ¿Y es Arequipa un caso aislado o es un reflejo de lo que pasa en muchas ciudades peruanas o incluso latinoamericanas en general? En este video únicamente trataremos sobre la situación del transporte en la ciudad y las implicancias que este genera. Las posibles soluciones, incluyendo el ya popular proyecto del tranvía para Arequipa, merecen su propio video aparte. Una ciudad latinoamericana con un centro histórico muy antiguo, habitada por aproximadamente 1 millón de habitantes, con una cultura vial que deja mucho que desear y un historial de autoridades con poco interés en la mejora de la movilidad urbana y el crecimiento planificado de la ciudad. Estamos hablando de Arequipa, pero bien, podría también tu ciudad entrar en esta descripción. En el corazón de Arequipa, las calles que discurren entre edificios coloniales y plazas históricas fueron trazadas hace siglos, en una época en la que los automóviles eran solo un sueño lejano. En aquel entonces, las personas se movilizaban a pie, en carretas o directamente a lomo de bestias, por lo que se planificaron las vías para cubrir dichas necesidades, siendo en su mayoría las calles del centro angostas y en algunos casos con un solo carril. El material de elección para pavimentarlas fue el adoquín de piedra, un recordatorio tangible de la historia que se entreteje en cada rincón de la ciudad. Las calles mejor conservadas, como Mercaderes, Jerusalén o Bolívar, suelen ser aquellas que han sido objeto de recientes proyectos de revitalización y restauración, un esfuerzo por preservar el patrimonio arquitectónico de Arequipa. El ancho promedio de las calles en el centro es de aproximadamente 10 metros y medio, una medida que puede parecer estrecha para los estándares modernos, pero que refleja la planificación urbana de épocas pasadas. La estructura general del área monumental sigue un patrón rectangular y ortogonal, con calles que se cruzan en ángulos rectos, creando una retícula urbana ordenada y predecible. Sin embargo, esta uniformidad se ve interrumpida en algunos lugares como San Lázaro, La Recoleta, Vallecito, Yanaguara y Selva Alegre, donde las calles toman curvas y giros inesperados. En años posteriores, a medida que la ciudad seguía creciendo, se extendió hacia nuevos distritos. Ahí, el sistema vial cambia un poco. Las calles son en general más anchas, además de estas hay también avenidas más grandes con jerarquización de vías colectoras y arteriales conectando los diferentes distritos de la ciudad. Por lo general, la mayoría de las calles fuera del centro están asfaltadas, aunque muchas están en condiciones aceptables. La presencia de baches, grietas y señalización en mal estado es un recordatorio del poco mantenimiento que tienen. En cuanto a las señales de tránsito verticales, son en general escasas, siendo más comunes en las intersecciones controladas por semáforos o puntos de control policial. En Arequipa se tiene la mala costumbre de no mantener la continuidad de nombres a las vías. Cuando una calle o avenida alcanza cierta longitud, una intersección importante o ingresa a otro distrito, esta cambia de nombre sin más ni más. Para tal caso, entre las vías o ejes más importantes para la ciudad se encuentran los ejes Aviación Ejército, Parra Alfonso Ugarte, la avenida Mariscal Castilla y mi favorito que atraviesa 4 distritos, el eje Bolognesi Caima, Quiñones Belaunde, Tahuaycán y Fernandini. Ya en las últimas décadas se ha construido importante infraestructura vial como múltiples intercambios viales, la vía 54, el impresionante puente Chelina y la parcialmente completada autopista urbana variante de Uchumayo. Estas obras, de alguna u otra manera, han mejorado la conectividad. Sería mezquino no reconocer su aporte en la movilidad de la ciudad. En general, la infraestructura vial de Arequipa, y muy posiblemente de tu ciudad también, puede resumirse de esta manera. Pero, ¿qué hay sobre los usuarios de la vía? Para abordarlos, es necesario dividirlos en dos grupos: los modos de movilidad motorizados, que incluyen al vehículo privado, el transporte público, el servicio de taxis y el servicio de carga, y los modos de movilidad activa, que incluyen al peatón, ciclistas y similares. Modos motorizados. A nivel departamento, Arequipa posee más de 222.000 vehículos registrados. Con ello, la tasa de motorización estimada es de 151.91 autos por cada 1.000 habitantes aproximadamente, la segunda más alta en el país solo después de Lima. La mayoría de flujos durante la hora punta se concentran desde y hasta el centro de la ciudad, con flujos de demanda superiores a 500 viajes hora, pero también se distinguen relaciones que no dependen directamente con el centro, como viajes entre Cerro Colorado, Caima y
Cícero Colorado y José Luis Bustamante y Rivero. El tránsito de este modo no es para nada una maravilla, con velocidades promedio que apenas llegan a los 16 km por hora, una falta de estacionamientos adecuados y esa terrible costumbre de usar al menos un carril de las calles como estacionamiento improvisado. La situación con los carros no es precisamente la más alentadora, pero aún así, cuando se piensa en el caos del tráfico, el auto privado parece un problema menor en comparación con los taxis y colectivos. El servicio de taxi cuenta con una flota de casi 35.000 vehículos, de los cuales solo 15.000 son formales, representando una fuerte sobreoferta que se estima en aproximadamente un 149% más, con base en indicadores internacionales, de un taxi por cada 200 habitantes en zonas urbanas. Además, apenas el 10.3% de estos hace uso en alguna medida de combustibles denominados limpios o menos contaminantes. Están también las denominadas loncheritas, vehículos del tipo minivan que cubren rutas en las zonas del Cono Norte, Avenida Andrés Avelino Cáceres, Avenida Vidaurrázaga y zonas altas de Caima. Vehículos que se estacionan en la vía pública a modo de paradero informal hasta estar llenos, para recién iniciar sus viajes. Se estiman que existen al menos 1.200 de estos vehículos. Por último, están también los colectivos, antiguamente conocidos como lanchas, los cuales cubren rutas en los distritos de Miraflores y Paucarpata y que compiten directamente con las rutas de las empresas que forman parte del CIT. Hablando del CIT, que actualmente se encuentra en una etapa preoperacional, existen cerca de 1.200 vehículos de transporte público distribuidos en 10 consorcios, los cuales ocupan casi un 46% de todos los viajes realizados en la ciudad, lo cual es positivo porque indica que muchas personas confían en los autobuses para moverse. Sin embargo, es importante señalar que muchos usuarios utilizan este servicio por necesidad más que por elección. Es interesante notar que esta proporción es similar a la de otras ciudades peruanas, lo que sugiere que el transporte público desempeña un papel importante en la movilidad urbana de todo el país. El promedio de distancia que se recorre en transporte público es de unos 3.5 kilómetros, lo que te lleva casi 40 minutos, y durante la hora punta la velocidad promedio de estos buses apenas llega a los 7.3 kilómetros por hora. No es precisamente un paseo rápido. La consecuencia de todo esto se vuelca directamente sobre la zona monumental, y es que aproximadamente la mitad del porcentaje total de la flota pasa por las angostas calles del centro, y casi exclusivamente por dos vías: calle Ayacucho Puente Grau en el sentido de este a oeste y por la calle Villalba Cruz Verde en el sentido de norte a sur. En general, el servicio no es malo, aunque con ciertas dificultades cumple su función, y el hecho de querer reordenar el transporte público a través de un sistema integrado es un acto loable. En cuanto al transporte de carga, en contraste con ciudades como Lima e Ica, donde las vías nacionales o de evitamiento atraviesan directamente el centro urbano, dividiéndolas prácticamente en dos, en el caso de Arequipa, la carretera interoceánica discurre casi en el perímetro noroeste de la ciudad. A nivel urbano, las vías más utilizadas por el transporte de carga son la carretera Yura, la vía de evitamiento, la autopista urbana variante Uchumayo y la avenida Miguel Forja. Y en menor medida también se observan camiones y furgones por las avenidas Tahuaycani, Salaberry, Mariscal Castilla, Venezuela y Socabaya. Modos activos. Cuando hablamos de peatones, a menudo pensamos en personas que caminan sin problemas, pero hay que tener en cuenta que también hay ancianos, personas con discapacidad e infantes, entre otros, que son usuarios vulnerables. Recordemos que todos tenemos el mismo derecho y merecemos las mismas oportunidades para circular, y la verdad es que las calles de Arequipa no son precisamente las más amigables para estos grupos. Es bastante común encontrarse con veredas que tienen desniveles, obstáculos, son demasiado estrechas o están llenas de hoyos. Además, muchas calles están mal iluminadas, y así podría seguir mencionando cosas negativas. Para que una ciudad sea amigable con el peatón, es necesario que las caminatas reúnan las siguientes características. Primero, que caminar sea útil y eficiente. Segundo, que caminar sea seguro y accesible. Y por último, que su recorrido sea agradable o interesante. En el caso de Arequipa, el único lugar que cumple casi con la totalidad de estas tres condiciones es el centro, debido al tratamiento que ha recibido en sus calles y porque este es un gran atractor de viajes como consecuencia de la concentración de actividades y servicios que allí se llevan a cabo. En promedio, la mayoría de calles tienen veredas de entre 1.2 a 2 metros de ancho. Otras, como Jerusalén, San Juan de Dios y Bolívar, son más generosas con anchos de hasta 3.5. Y también existen calles completamente peatonales como Mercaderes, San Francisco o Santa Catalina. Fuera del centro, la situación es otra realidad. No existe ninguna calle 100% peatonal en ningún otro distrito, e incluso en algunos puntos existen veredas menores a 1.2 metros de ancho, siendo este el mínimo establecido por la normativa peruana.
La situación empeora alrededor de zonas comerciales donde las veredas son ocupadas y obstruidas por el comercio informal. De verdad y en serio que me gustaría hablar más sobre la movilidad ciclista, pero en los últimos años la ciudad ha demostrado prácticamente una aberración a este modo. Durante la pandemia se implementaron algunas ciclovías como respuesta a la necesidad de movilidad segura, pero luego de 4 años prácticamente ya no queda ninguna. Las otras ciclovías que persisten se limitan mayormente al centro de la ciudad y algunas cercanas a centros comerciales. Sin embargo, su utilidad es cuestionable ya que su longitud es insuficiente o no conectan de manera efectiva con otros puntos de interés. Con todo esto, ¿es realmente mala la movilidad en Arequipa? Y la respuesta corta es sí, pero vale la pena reconocer algunos puntos positivos que nos dan esperanza. En el presente año se aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el cual es un instrumento para mejorar la movilidad de la ciudad con base a un diagnóstico y planteando objetivos y programas para lograrlo. Esto es importante porque ahora Arequipa forma parte del selecto grupo de 5 ciudades peruanas que cuentan con un PEMUS. Además, no podemos pasar por alto el esfuerzo por parte del Sistema Integrado de Transporte en su labor de implementar reformas en el transporte local. A pesar de los inevitables contratiempos en el camino, este primer paso audaz es un testimonio de compromiso hacia un cambio significativo. Es importante recordar que no son muchas las ciudades del Perú que se han aventurado por este camino. Aunque pueda haber fluctuaciones en su ejecución, el CID ha logrado en mayor o menor medida cumplir con su misión inicial, marcando así el inicio de una nueva era en la movilidad urbana de Arequipa. También podemos hablar del proyecto del tranvía, el cual, como ya te dije, tocaremos más a fondo en otro video, pero que básicamente se resume en dotar a la ciudad de un sistema de transporte férreo guiado a nivel con tranvías en unidades simples de hasta 44 metros o en unidades dobles de hasta 66 metros que circularán en un eje troncal de norte a sur. Lo interesante de esta iniciativa radica en su distanciamiento del comúnmente adoptado BRT o buses articulados, prácticamente omnipresentes en toda América Latina. A nivel nacional, tenemos las propuestas de BRT para Piura y Trujillo o el famoso Metropolitano de Lima. En ciudades con centros históricos, como el caso de Arequipa, los tranvías ofrecen ventajas sobre el sistema BRT debido a su integración estética y cultural. Menor impacto visual, mayor capacidad y comodidad para los pasajeros, así como la reducción de emisiones y ruidos. Otro dato no menor es que salvo una zona diminuta en el cono norte, Arequipa es una ciudad libre de mototaxis, o también conocidos como tuk-tuks, los cuales no aportan a la mejora de la movilidad de la ciudad por su inseguridad e informalidad. Por último, la designación del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio de la Humanidad ha generado un impacto positivo notable en la movilidad peatonal. La necesidad de mantener esta prestigiosa categoría ha impulsado un mayor cuidado y atención en el mantenimiento de las calles y espacios públicos, creando entornos más accesibles y seguros para los peatones. Este enfoque en la movilidad peatonal no solo promueve una experiencia más placentera para los visitantes y residentes, sino que también contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural. Dicho esto, a lo que se debe apuntar es a un enfoque de multimodalidad y eficiencia, reconociendo la importancia de respetar la libertad de elección de cada individuo en cuanto a su modo de movilidad. Se fomenta un entorno donde todas las opciones de movilidad son válidas y respetadas, desde los tradicionales automóviles hasta las alternativas más sostenibles como la bicicleta o caminar. Bajo este enfoque multimodal, las autoridades deben comprometerse a desarrollar una red de transporte integrada que incluya no solo vehículos privados y transporte público, sino también opciones como bicicletas, peatones y otros sistemas de micromovilidad, siguiendo criterios como los del estándar DOT o conceptos como las calles completas. Arequipa podría generar por fin una verdadera revolución en el transporte. Sin embargo, al final del día, más allá de que las autoridades hagan su mejor esfuerzo por mejorar la movilidad con servicios e infraestructura de primer nivel, hay un factor clave que está fuera de su control y que podría echar por tierra todos estos esfuerzos: la cultura vial. Vivimos en una sociedad donde a veces parece que la viveza se premia más que la honestidad, donde exigir derechos es común, pero cumplir con deberes no tanto. En este contexto, la movilidad está condenada al fracaso si no logramos cambiar nuestra mentalidad y actitudes
hacia la responsabilidad en las calles. Recuerda que en cuanto pones un pie en la calle, te conviertes en parte del juego de la movilidad. Como ciudadano, es tu responsabilidad respetar las reglas de tránsito y desde una perspectiva de justicia, no tiene sentido señalar con el dedo acusador a ciertos modos de movilidad, porque esto no se trata solo de vehículos, pues detrás de cada vehículo hay una mano humana que lo guía, y cuando ésta se baja de ahí, sigue siendo responsable de su comportamiento en la vía. No es como si al bajarse de su auto, de repente, el terrible conductor se convirtiera en un peatón ejemplar y respetuoso. Al final del día, el modo de transporte que elijas no importa mucho. Si eres un conductor agresivo, un pasajero que no paga el pasaje, un ciclista que ignora las luces del semáforo o un peatón que cruza en cualquier lugar, menos por el crucero, estás actuando mal. Así de simple. Mientras esto no cambie, parece que la única forma de garantizar nuestra seguridad y satisfacción en las calles es asumiendo una dolorosa premisa. El 99% de los usuarios de la vía no conocen el reglamento de tránsito, y el 1% que sí lo conoce no lo aplica. Esa percepción nos enfrenta a una realidad incómoda y desafiante, donde la responsabilidad recae en cada uno de nosotros para navegar por un entorno que, a menudo, parece regido por la ley del más fuerte en lugar del respeto mutuo. En este escenario surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos cultivar una cultura vial que promueva la seguridad y el bienestar de todos los usuarios de la vía, más allá de nuestras propias acciones individuales? Es un llamado a la reflexión profunda sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la construcción de un entorno vial más seguro y humano. Y dime tú, ¿qué opinas de la movilidad de Arequipa o de la movilidad en tu ciudad? Déjalo en los comentarios que te leo. Si ya te has quedado hasta esta parte del video, te invito a suscribirte y a ver estos otros videos que pueden ser de tu interés. De igual forma, si quieres sugerirme algún tema que quisieras que toquemos en el canal, déjalo también en los comentarios. Adiós y ya nos vemos.